Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento que va hasta las 6 de la tarde cuando terminemos otra transmisión de Infobae TV. Soy Carlos Mira, un placer estar con ustedes y también dándole la bienvenida a una economista aquí a nuestro piso de transmisión, Fernanda Vallejo, que es economista, decimos, de la Gran Macro. Gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Gracias por la A lo invitación. mejor Martín Tetaz, también, que es un economista de la Universidad de La Plata, no sé si lo Sí. conoces, se une a nosotros Ujú. a través quizá de un hangout. Pero bueno, mientras empezamos a conversar nosotros, ¿cómo estás viendo el momento económico de la Argentina? La verdad que con tranquilidad y diría que con satisfacción, ¿no? Cuando uno, sobre todo cuando uno mira lo que está pasando alrededor de la Argentina, la verdad haber podido consolidar este año 2013 un crecimiento que ya está lanzado, digo, donde tenemos durante el primer semestre un crecimiento por encima del 5, casi del 6, del 5,8%, en el marco de un mundo muy complicado. Bueno, en estos días lo que vemos que sucede en Estados Unidos es bastante dramático y ¿Y alarmante. son confiables? Ahí lo tenemos a Martín. Sí. No sé si lo querés saludar. Martín, estamos con Fernanda Vallejo. Encantado, un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Martín? Vos sabés Bien, que bien. nos estaba comentando Fernanda recién que, bueno, muy conforme con la performance económica de la Argentina, comentaba el crecimiento 5,8%, y yo estaba por preguntarle, y también te traslado la pregunta, y obviamente pueden conversar entre sí, si, bueno, si eran confiables esas cifras, ¿no? Dado que seguramente, Fernanda, estás refiriéndote a cifras oficiales del INDEC. Sí, sí, por supuesto, son los números oficiales. Y, bueno, Martín, sabemos que el INDEC por varias razones está muy discutido. Sí, en primer lugar, esos números suman más o menos como contando, como si estuvieran jugando al básquet. ¿Vieron que cuentan doble los puntos? Bueno, esto es una cosa parecida. La economía no está creciendo de ninguna manera al 5,8%. Sería increíble además que el gobierno hubiera tenido un resultado electoral tan malo en un contexto de alto crecimiento económico. Sería de los pocos casos de la historia en los cuales pasaría una cosa así. En realidad está creciendo probablemente la mitad de eso. Lo que pasa es que buena parte de crecimiento, por un lado hay un fenómeno que tiene que ver con la diferencia de precios que computa el INDEC, y entonces el INDEC piensa que el sector financiero está creciendo al 24% anual, es el sector de la economía que más se expande, supuestamente de acuerdo a los datos oficiales, y eso obviamente tiene que ver con un efecto de la inflación que no está considerado. Y por otro lado, Ariel Korenberg de la UBA, que está haciendo una investigación junto a un equipo bastante importante de Harvard, acaba de publicar un artículo mostrando que además el INDEC tiene otras inconsistencias, además de los propios precios, no sigue la metodología que venía siguiendo desde el año 93 para calcular el PBI, sigue una metodología distinta, y que cuando uno utiliza los datos reales, el crecimiento del PBI es bastante más bajo de lo que las cifras oficiales dicen. Sí, Podés interactuar, Fernanda, sí, desde sí. ya, ¿eh? Una pequeña aclaración porque hay temas en los que me parece que es casi una pérdida de tiempo entrar, pero voy a hacer la pequeña aclaración, porque además hubo ya un derecho a réplica dentro del propio diario La Nación a raíz de ese artículo que publicó Korenberg, donde no es verdad que haya ningún tipo de convenio con la UBA misma lo ha desmentido, no hay ningún convenio con Harvard, digo, me parece que hay ahí un arrogarse algunas representaciones que no son tales. Desconozco la metodología del trabajo de Korenberg, sí vi que hablaba de 25 años y la verdad es que la metodología que se aplica data de 20 años, las inconsistencias me parece que están por ese lado. Pero independientemente de esto, digo, hoy hasta el propio FMI con sus propias cifras está reconociendo que la Argentina está creciendo bastante por encima del conjunto de la región y de lo que pasa en el resto del mundo. De hecho, ha corregido a la baja sus proyecciones de crecimiento para la mayoría de los países y, por supuesto, de los países centrales. Y mientras tanto, corrige al alza la proyección de crecimiento de la Argentina. Digo, si No, queremos perdón, poner en tela de juicio acaba de dar el los... FMI la previsión de crecimiento para Argentina, y es la mitad de la que dice el gobierno, así que no está teniendo un dato que no está actualizado, Fernando.
Sí, también es cierto que el FMI a lo largo de todos los años previos, cuando expone sus proyecciones de crecimiento, siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, demasiado moderado en sus previsiones respecto de la Argentina, con lo cual, si uno sigue ese sendero, diría que la Argentina, por supuesto, va a terminar creciendo más, como ha sucedido todos los años, de lo que dice el FMI. Lo que es indiscutible, de todas formas, es que la Argentina tiene una mejor performance económica que cualquiera de los países de la región y por supuesto que cualquiera de los países desarrollados que están en plena crisis. Nuevamente Y eso no es correcto, por ejemplo, comparado con Uruguay, comparado con Perú, comparado con Chile, comparado con Colombia, no es verdad que tenga mejor performance económica que todos esos países. Mira, a ver, no solamente en materia de crecimiento, en materia de avance contra la pobreza, en materia de avance, en materia de desigualdad, digo, de mejora en la igualación material de las personas y de las familias, en cuanto a la participación de los salarios en el total del ingreso, digo, todo lo que hace a la igualdad distributiva, en materia de avance en generación de empleo, por supuesto, digo, Argentina está a la vanguardia de la región. Se conocieron varios estudios en estos días que hablan de un elemento que me parece importantísimo, que tiene que ver con la capacidad adquisitiva, que es algo que los economistas me parece que tendríamos que estar tomando con mucha más atención, ¿no? La verdad nos pasamos discutiendo sobre índices de precios y lo que debiera importarnos son lo que pasa con las personas y lo que pasa con el bolsillo de las personas. Por supuesto que también, Martín, se puede incluir, pero digamos, fuera de la medición económica y fuera, si querés ponerlo de alguna manera, de los libros, te traslado una impresión que también ha tenido una verificación en notas periodísticas de contenido económico y demás, pero que uno puede ver caminando por Buenos Aires, ni hablar por el interior, Gran Buenos Aires, que es una cuestión visual y que tiene que ver con el crecimiento de la gente que vive en villas miseria. Es decir, y eso ha sido trasladado a comentarios económicos en donde en los últimos años se ha incrementado el 60% de la población en villas. ¿Cómo es compatible eso con una unidad de crecimiento como la que maneja, digamos, el gobierno o las cifras oficiales? No, la verdad, no sé de dónde sale ese número de crecimiento del 60%, digo, ni de qué periodo estamos hablando. El censo 2010 comparado con el 2001. Bueno, a lo largo de esos 10 años. La verdad es que sí, uno puede ver un montón. Yo cuando empezaste a decir que uno ve en la calle el crecimiento, pensé que ibas a hablar del crecimiento del consumo, pues lo primero que uno ve en la calle, en realidad. Se ve mucho sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero ¿no te parece peculiar? Sí, a ver, me quiero meter en el tema porque además de ser economista, soy candidata a legisladora en este momento por la Ciudad de Buenos Aires por la lista de Alternativa Popular y por supuesto que la problemática de lo que tiene que ver con la población en villas es muy importante, es una problemática sensible y que muchas veces trasciende, y esto hay que decirlo, digo, uno tiende a poner la atención y a cargar todas las tintas permanentemente sobre el gobierno, sobre el Estado Nacional, digamos, y pierde en el análisis de vista las responsabilidades de los gobiernos de los estados distritales, ya sean provinciales o el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o de los municipios, ¿no? Y así como cuando uno analiza lo que ha sucedido, por ejemplo, con la recaudación tributaria a lo largo de los últimos años, donde hay un sesgo muchísimo más progresivo a nivel nacional y eso no se ve en los estados distritales, con la cuestión urbana, del hábitat, lo que sucede con las villas, lo que sucede con la situación del planeamiento urbano en las ciudades y en la ciudad de Buenos Aires en particular, hay que reconocer allí una importante responsabilidad que no está siendo tomada por los estados distritales, en este caso por el estado de la ciudad de Buenos Aires, que es donde están geográficamente ancladas gran parte de esas situaciones que hablan de un claro déficit en materia de hábitat, en materia de urbanización y en materia, por supuesto, de lo que son las condiciones de vida de las personas que viven en ese lugar, donde hay un montón de condiciones que no están satisfechas y que deben ser atendidas. El otro día la Presidenta de la Nación en la Villa 2124, justamente a través de un convenio con AISA, resolvía una situación que tiene que ver con la falta de agua potable, esta situación de falta de acceso a gas de red, a cloacas, a servicios que son absolutamente básicos. Déjame un minutito ahí, a ver si Martín tiene, digamos, posición sobre el tema.
Sí, básicamente acá se está mezclando una situación coyuntural con una situación estructural de la Argentina en este análisis. Es verdad que la economía argentina creció muchísimo desde el año 2002, no desde el año 2003, empezó en el año 2002, luego de la devaluación y el ordenamiento de la economía y la resolución del corralito que empezó a hacerse en el 2002. Entonces la economía empieza a recuperarse en el 2002, crece mucho, y todas las variables que mencionaba Fernanda, que mejoraron indicadores sociales que ella traía a la mesa, por ejemplo el tema de la distribución del ingreso, por ejemplo el tema de la pobreza, por ejemplo varios indicadores que trajo, es verdad que mejoraron significativamente, básicamente hasta el año 2007-2008, pero luego no es cierto que hayan mejorado, de hecho se han estancado, y es más, muchos de los indicadores, por ejemplo el de pobreza, están contaminados porque el INDEC supone que una familia no es pobre si gana prácticamente más de 2.400, una familia con 2.500, 2.600 pesos por mes para el INDEC no sería una familia pobre. Entonces, hay algún problema con los indicadores ahí, y lo cierto es que de 2008 hasta acá, el modelo es un modelo que tiene un tipo de cambio mucho más alto que el que tenía antes, o sea, un tipo de cambio donde el dólar está barato, está poco competitiva la economía. Es un modelo donde ya no empujan más los precios internacionales como empujaron sobre todo hasta el 2008, dejaron de empujar, y es un modelo en el cual el consumo, el motor de consumo, que es la tercera pata de este modelo económico bastante exitoso en términos macroeconómicos, esa pata de consumo se viene agotando porque la gente ya tiene las tarjetas de crédito al tope, porque la inflación se va comiendo la capacidad adquisitiva de las personas, y entonces coyunturalmente por eso es que el panorama para el año que viene luce bastante más sombrío de lo que lo planteaba Fernanda. Bueno, ahora, la verdad es que no... Perdón, Fernanda, déjame Sí. terminar el análisis Sí, por el sí. lado estructural. Por el lado estructural, lo cierto es que si bien tuvimos los 10 años de crecimiento económico más importante de los últimos 70 u 80 años, hay que remontarse casi 90 años para encontrar una década como la anterior, lo cierto es que no resolvimos los problemas estructurales. Entonces, la educación se vino a pedazos y los padres migran del sistema educativo público al sistema educativo privado. El sistema de transporte público también se hizo pedazos y entonces la gente migra automáticamente del sistema de transporte público y se compra un auto y ya no sabemos dónde meter los autos. Lo mismo sucede con la salud, prácticamente en todos los ámbitos en los cuales debería haber. Uno dice, bueno, hay un montón de plata, pusieron mucha plata, casi se duplicó el presupuesto en educación, hay 6% del PBI puesto en educación y sin embargo los chicos no aprenden. Sin embargo, la escuela pública cada vez da menores respuestas, mejor dicho, para la clase media que tiene que fugarse masivamente al colegio privado. Entonces, me parece que la deuda profunda que hubo es que no se cambió la estructura productiva de la Argentina, no se cambió la estructura social de la Argentina en estos últimos años. Hay indicadores que mejoraron de la mano de subsidios y de la mano de ingresos que mejoraron coyunturalmente, pero si mañana cae el precio de la soja y se acaba el dinero para pagar la asignación universal por hijo, otra vez vamos a tener un salto de pobreza espectacular, otra vez vamos a tener caída en los ingresos. No le dimos a la gente cañas para que aprendan a pescar, le dimos pescado y el pescado en algún momento se puede acabar. Martín, dejemos digamos una contrarrespuesta a Fernanda. No, a ver, cortito, lo que decís de la educación y de la salud, la verdad es que en alguna medida lo comparto, lo tengo que compartir. A ver, en parte. La verdad es que a lo largo de los últimos 10 años, cuando uno va a mirar el censo, el nivel de escolarización se ha incrementado de manera exponencial y eso es algo que hay que decirlo y que hay que rescatarlo. Vos me estás hablando de este tipo de exámenes que se toman. Bueno, digo, de nuevo hay que volver a mirar la responsabilidad de los estados distritales, porque justamente la reforma menemista lo que ha hecho es descentralizar la educación y la salud. Yo no lo comparto, digo, creo que estaríamos mucho mejor con un sistema centralizado como el que teníamos antes. Pero mientras no lo tengamos y no se reforme la Constitución, déjame hablar porque yo no me interrumpas, Martín, porque no se escucha nada. Deja un segundo, Martín, porque si no estamos, vamos a estar desfasados con el tiempo. Yo te doy después tu respuesta. Eso es lo que tiene que ver con la cuestión de la salud y la educación, y las cuestiones estructurales de la Argentina me parece que, digo, son temas muy importantes, por supuesto, pero que trascienden estos dos ámbitos. Sin lugar a dudas, en materia de distribución del ingreso, que me parece algo esencial, es un índice indiscutible, porque allí, digo, no estamos deflactando por nada, digo,
el 10% más rico de la población a lo largo de estos 10 años ha cedido 10 puntos porcentuales, y en materia redistributiva, eso lo sabemos todos, es un montón y es muy difícil transformar una matriz redistributiva. Me parece que esto es algo que hay que poner en valor y que sea distribuido de manera pareja entre el 80% de la población, es decir, para desmistificar esa imagen que a veces se genera del Estado Nacional de que es un Estado que distribuye solamente hacia los sectores populares. No, digo, se ha distribuido hacia los sectores populares y el conjunto de los estratos que componen lo que uno puede considerar la clase media. Déjalo ahí, en materia de trabajo es indiscutible, digo, estamos hablando de puestos físicos de trabajo, cantidades de empleos que se generan, digo, Déjalo eso ahí no un minuto, puede Fernanda, ser puesto en tela de juicio. Una sola cosita, y en materia estructural hay un tema que es esencial para la economía argentina y que a veces lo soslayamos en el debate por hablar de otros temas que me parece que no son tan importantes, y tiene que ver con la restricción externa, digo, y hemos avanzado, pero coincidiría con vos si me decís que falta mucho. Sí falta mucho, me parece que estaría bueno que dejemos de discutir sobre lo que ya conquistamos hasta este momento, construyamos un consenso de que esto que tenemos hasta aquí es un piso y que lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo seguimos para adelante resolviendo temas estructurales que todavía tenemos mucho por avanzar. Martín, después yo tengo una pregunta para ambos que no quiero dejar, pero dale. Coincido en la mirada positiva. No soy de los economistas que piensan que todo está mal y tampoco de los que piensan obviamente que todo está bien. Creo que dejamos pasar 10 años en los cuales podríamos haber hecho cambios muy importantes y que se eligieron otras prioridades. No es un problema de tiempos, es un problema que se eligió estatizar unas cosas sino otras, es que es un problema que se eligió centralizar un tipo de gasto público y no otro. Entonces se tomaron decisiones importantes, hay que elegir, dice el spot de la presidenta eligió durante estos 10 años priorizar algunas cuestiones. Algunas fueron muy importantes y produjeron cambios importantes, por ejemplo el tema del empleo que está mejorando. Yo creo que esta fue ciertamente la década del empleo, pero también es cierto que esos indicadores me gusta no eso, lo voy a tomar como eslogan, la década del empleo. Sí, desde el 2008 para acá esos indicadores prácticamente no mejoran, no se crea empleo. Mira, el otro día se hablaba del debate de los NINI a raíz de las declaraciones de Filmus, y lo cierto es que el propio Ministerio de Trabajo elaboró un informe para contrarrestar a las críticas que había recibido Filmus por ese argumento, y el propio informe muestra que la cantidad de empleos privados, del sector privado registrado en blanco, de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, creció sostenidamente hasta el año 2008, y desde el 2008 para acá incluso se destruyeron 17.000 puestos de empleo en ese sector tan vulnerable de la sociedad. Entonces, me parece que nos estamos durmiendo en los laureles de una coyuntura que fue favorable. Quizás no se aprovecharon todas las oportunidades que hubo, la coyuntura ya no es la misma que era antes, no es tan favorable, la restricción externa está presente, y la clave de eso es el cepo que estamos sufriendo en estos momentos, y entonces me parece que tenemos que ver cómo resolvemos el problema del cepo hacia adelante en lo coyuntural, y cómo hacemos para tratar de aprovechar esta coyuntura más favorable y producir los cambios estructurales, sobre todo en materia de industrialización, de educación y de salud. Lo que pasa es que la coyuntura favorable tiene que ver con políticas acertadas que vos por un lado la criticás. No tendríamos una coyuntura, si estamos hablando en materia de crecimiento, favorable si no fuera por las políticas activas que se han aplicado. Digo, correríamos la misma suerte que la mayor parte de los países, y justamente en un país, vos lo sabés Martín, porque sos economista también como yo, que en cualquier economía que crece a las tasas chinas a las que ha crecido la Argentina durante tantos años seguidos, la generación de empleo requiere cada vez de tasas de crecimiento más altas, es decir, por cada punto de crecimiento se generan menores puestos de trabajo, digo, porque hay ganancia en productividad, porque hay un know-how acumulado, etcétera. Martín dejó un poquito colgado el tema y el otro día la Presidenta se refirió a la cuestión y me da ganas como de preguntarte. Martín habló del cepo y la Presidenta en su entrevista con Jorge Rial dijo, acá no hay tal cosa como un cepo. Y estoy de acuerdo, porque la verdad es que... ¿Vos crees que no hay un cepo? Yo siempre digo que uno... Pero si no se pueden comprar dólares. Yo digo que uno con las palabras construye sentido. Entonces, la utilización de las palabras que usamos para determinar... Olvídate, sea lo que vas, olvídate de la palabra cepo. El cepo es un instrumento de tortura. Olvídate de la palabra cepo. Y la medida de administración... Pero no se pueden comprar dólares. No se pueden comprar dólares para atesorar. ¿Pero por qué se pueden comprar dólares para otros fines? ¿Pero por qué la gente querría comprar dólares para atesorar? Porque la Argentina destruyó su moneda, no tiene moneda. Y a ver, ahí
Es decir, ¿la moneda para qué sirve? ¿Como un elemento de intercambio para comprar? Es compleja la cuestión del y como dólar reserva de valor. ¿Ha perdido los dos elementos característicos de la moneda? Es compleja la cuestión del dólar en la Argentina. Hay un enorme componente idiosincrático, es innegable, digo, hay elementos históricos, culturales, por supuesto, digo, venimos de décadas de acumulación de malas políticas económicas que justifican que la sociedad argentina en gran medida no confíe de manera plena en la moneda nacional, aun cuando acumulamos una década de estabilidad macroeconómica y de crecimiento. Digo, uno no puede enojarse con la sociedad por eso. Y la gente no corría a comprar dólares cuando era Néstor presidente. Bueno, está bien. Pero la disputa en materia política y económica se ha ido agudizando, no podemos no reconocer esto. Pero la gente compra dólares porque no confía en el peso. Bueno, está bien, sí, te lo estoy reconociendo. No es porque ha habido una acumulación de malas políticas económicas durante larguísimas décadas, yo diría del 55 para acá, casi ininterrumpidamente. Martín, ¿vos tenés opinión sobre el tema? Ahora, digo, durante la primera presidencia de este ciclo político, que vos decís, el gobierno de Néstor primero, veníamos en una ola de crecimiento donde todos se medían, digamos, un poco más, porque estábamos a la salida de la crisis. Cuando Cristina Fernández de Kirchner asume su primer mandato, la primera medida estructural sobre la que intenta avanzar fue la famosa resolución 125, digo, que justamente tenía un fuerte componente antiinflacionario, porque ya se veía como el impacto del precio de los commodities pegaba en la economía doméstica y tenía un fuerte componente redistributivo. A partir de ese momento, la disputa se agudizó, las presiones por devaluación se agudizaron. Digo, recordemos antes de la elección del 2011, la corrida cambiaria que tuvimos, digo, tampoco podemos ser ingenuos y pensar que son los argentinos de a pie que por allí van a comprar, no sé, $100 o $50 o los que pueden ahorrar. Pero no son esos los que generan las tensiones cambiarias y las pulseadas políticas Martín, contra el Estado Nacional ahora y a lo largo de la historia. Alguna cara como que en cualquier momento ibas a formar un 3D e ibas a salir, digamos, acá ya. Sí, pido pista. Bueno, adelante, la tenés. Bueno, ciertamente el componente idiosincrático de la Argentina que menciona Fernanda tiene que ver con que obviamente el argentino tiene una memoria episódica que además tiene marcadores somáticos con emociones que hace que a lo largo de los últimos, te diría, 30, probablemente o 40 años, cada vez que hubo una crisis económica importante en Argentina, el dólar fue la variable que le mostró a la gente que algún problema había, era como el termómetro que medía la sensación térmica. Y también porque había una historia de fuga donde había una crisis, presionaban por una devaluación y le doblaban el brazo al gobierno, venía la devaluación y los argentinos de a pie quedábamos todos en la lona. Eso es lo que hoy no está sucediendo y lo que no se le perdona a este gobierno. No, pero sí está sucediendo exactamente eso. En el 2000, mirá, este mismo gobierno que decís vos que no está haciendo eso, en el año 2009 devaluó, pasó el dólar de 3 pesos a 3 pesos con 90 en un año, resolvió el problema de la presión cambiaria que había y no hubo ningún problema más. Lo que es insostenible es que los precios suban por el ascensor y el dólar suba por la escalera. Vos sos economista y vos sabés que eso es una situación absolutamente insostenible, que el dólar se está poniendo mucho más barato en Argentina respecto de todos los demás bienes, y que eso también genera insostenibilidad cambiaria. Entonces, mira, evidentemente, el dólar se maneja dentro de una lógica que le ha permitido a la Argentina persistentemente a lo largo de todos estos años sostener su superávit comercial. No se lo permitió porque ya no tiene más superávit. Desapareció el superávit con la crisis energética que tiene la Argentina. Ahora, lo cierto es que la política monetaria del gobierno fue muy distinta en los años de Néstor Kirchner que en los años de Cristina Kirchner. Sí, no digas que desapareció el superávit porque es una mentira lisa y llana. Tuvimos 12.000 millones de superávit el año pasado, vamos a terminar en un número parecido este año y tenemos 10.000 millones de superávit proyectados en el presupuesto que se está por aprobar. Fernanda, importa el superávit de la cuenta corriente. Yo los voy a contratar a ustedes, me van a firmar acá un papel para estar todos los días a esta hora. Ustedes, Martín, vos no te me ocupás a las 5 de la tarde en nada.
Fernanda, vos no te me ocupás a las 5 de la tarde en nada, me firman un papel que van a estar acá todos los días. Pero hablen de a uno, porque no, la gente no entiende nada, ¿entendés? ¿Quién estaba? Ya me perdí, que estabas vos, Martín. Me tocaba mi intervención. Bueno, dale. Última, ¿eh? Pero Última. no mientas, última. porque si no, Evidentemente, la mentira un me revela y te comportamiento- interrumpo. Fernanda, yo no Una te más, miento, una estoy más cada diciendo uno y datos de termina. la realidad. Y me firman el estás papel. Vos estás hablando del déficit o superávit comercial y lo relevante para explicar el resultado del balance de pagos no es el déficit comercial, es el déficit de cuenta corriente, que es el que te genera la necesidad o la abundancia de dólares. Mirar solamente un pedacito de la cuenta corriente, que es el balance comercial, te da una visión sesgada, porque vos bien dijiste, 12.000 millones de dólares de superávit comercial. Daría la sensación que sobran dólares para tirar para arriba, y realmente faltan. No porque el sobran problema es que dólares tenés para déficit tirar en la para cuenta arriba. de servicios. Por eso. Entonces el problema es que Estaría no buenísimo sirve que decir que sobren, tenemos digo, Espera, todos queremos claro, que sobren, espera. pero Vos no. comprendés que no podés mirar solamente la cuenta comercial, que tenés que mirar Redondealo, toda la cuenta corriente. redondealo, balance de Martín, que pagos. nos tenemos que ir. Muy bien. Entonces la idea central es que algo cambió en Argentina desde la primera época, el gobierno de Néstor Kirchner al gobierno de Cristina Kirchner. Por algo la gente durante el gobierno de Néstor Kirchner no salía corriendo a comprar dólares masivamente y tampoco lo hizo en los primeros años del gobierno de Cristina, pero después algo cambió y la clave es que la política monetaria se tornó mucho más inestable. Fernanda hablaba de la estabilidad macro es solamente en términos de crecimiento. En términos de política monetaria hay una inestabilidad notable, se emite una cantidad de dinero. Mira, se acabaron las letras del abecedario para los billetes. Ese es un indicador que cualquiera que no sepa nada de economía comprende muy fácilmente. Ya se acabó, llegamos hasta la Z y se acabaron las letras para emitir billetes de la cantidad de billetes que emitieron. Bueno, ¿Y cuál es el muchachos, problema? va a ¿No tener querés una monetizar una consecuencia. economía que crece? Digo, entonces No, bueno, digo, pero estamos darle a la especulando con máquina. un escenario Pero pará, recesivo. Digo, si la economía crece, ¿por qué necesita recesivo? billetes para sustentar las transacciones que realiza. Digo, Martín, es básico. Pero Esperame un 30% segundo. más de billetes por año no crece. Martín, Fernanda, espérame un crece. segundo. Y Fernanda, vos también, pará. ¿Qué importa el número de la letra o de la serie del billete? Acá Pará, lo que importa es cómo le va a los aguánteme un argentinos segundo. que Please, pueden por comprar favor. más que cualquier Corta ciudadano todo, de porque eso cualquier le- otro eso le país da de el la gráfico región, a la gente con de lo su que está salario, pasando. con la asignación universal por hijo, con las jubilaciones y pensiones. Esto es lo que importa. Bueno, La me verdad voy. que la letra del ¿Listo? billete... La letra del billete le da una idea a la gente de lo que está pasando No, realmente. eso es porque que vos se están tenés una emitiendo teoría caduca billetes en de la una manera- cabeza, No, que hay no se aplica ninguna ni teoría acá ni en la caduca. No, no, no. China, Al que contrario, piensa al que la contrario, emisión genera no existe inflación. ningún Y la economista verdad es que no ni es así. estructural. Tenemos Pero sí, puja Leo distributiva Olivera, en la lee el Argentina, artículo bienvenida de que la Olivera tengamos que te porque enseña cuando la no la inflación teníamos estructuralista estábamos disciplinados y por el explica que la desempleo y inflación se ganaban debe Muchachos, también a siempre lo causa mismo. hablen monetaria. uno a la vez. Es decir, existe ningún- están haciendo ambos un esfuerzo enorme y no se le entiende nada a ninguno. Entonces, Ok, tengo mi último hablen minuto. uno a ¿Cómo la vez. hacemos? ¿Un minuto cada uno? No, pará. Vamos a hacer así. Yo los comprometo, pero de verdad esto, porque quedaron varias. Por ejemplo, me quedó picando el tema energético, Fernanda, que me lo tenés que explicar, porque cómo pasamos de exportar a importar, Sin dudas. no la entiendo. Pero lo que no, tenés no, que saber es que pará, porque me echan a mí. Estamos con muchos problemas, pero son los problemas del crecimiento. Los elegimos por Bueno. crecer, por generar empleo y los vamos No te a digo, seguir eligiendo no te digo, junto con Martín, las soluciones. no te digo mañana, pero dependiendo de la producción, mañana o pasado la seguimos. Acá, compromiso, Dale. Fernanda y Mira. Martín. Grande Bueno, abrazo muchas gracias. para vos, querido, que estás en Hangout, y beso enorme para Fernanda, que nos acompañó aquí en el piso. Bueno, la verdad que tuvimos un debate espectacular, y ya vamos a ir a la próxima nota en un minutito más. La despedimos a Fernanda, pero me tenés que prometer, y no sé si Martín todavía está en línea, que se van a dejar hablar y escuchar uno a otro. Con la pantallita es complicado. No, pero... Es complicado la hace- pantallita, sí. No, es bueno, pero complicado háganme porque no caso. sabes cuándo está hablando el Pero otro. háganme caso a mí. Cuando yo le digo hable uno, porque si no, no se entiende nada. Gracias, Fernando. Beso grande. Bueno, nos encontramos en un minutito más a la vuelta de esta pausa.